Bien, ¿qué tal? Buenas noches o dependiendo del momento en que esté viendo el video. Hola. Eh, Voy a hablar respecto a lo que es la personalidad, algunos indicadores de trastorno de personalidad y cómo es que la personalidad se va formando. Bien, para entender la personalidad primero es necesario mencionar cuáles son los dos grandes componentes que son los dos pilares principales para la formación de la personalidad. Uno de ellos es el temperamento y el otro es el carácter. El temperamento hace referencia a los aspectos biológicos, a los aspectos hereditarios con los que la persona cuenta. Bien, que como sabemos se heredan de las figuras paternas, evidentemente, del padre y de la madre. Y el carácter es todo aquel proceso de aprendizaje que corresponde a una interacción directa con la sociedad y con las demás personas, basado en las experiencias, bien, y la percepción que ésta puede tener de las situaciones. Entonces, el aspecto genético y el aspecto psicosocial, por así decirlo, son aquellos dos grandes componentes, dos grandes pilares de la personalidad. Entonces, en conjunto, forman una estructura determinada de personalidad. Eh, pero en sí, ¿cuál es la definición de personalidad? Dependiendo del enfoque, muchas veces se suele tener o se suele utilizar ciertos términos para poder definir la personalidad. Pero a pesar de los múltiples enfoques que pueden existir, coinciden en varios puntos y eso es lo que se va a resaltar en este momento. La personalidad se considera un patrón, término clave, un patrón recurrente y estable de pensamientos, sentimientos y conductas que caracterizan a una persona y la hacen única y diferente. No, o sea, y la hacen, digamos, entre comillas, única, ¿no? Porque no todas las personas, mejor dicho, ninguna de las personas tiene una estructura de personalidad igual a otra. Si bien es cierto, podrían haber algunos aspectos, algunos rasgos que sean muy similares, pero exactamente igual no puede existir dos personas con la misma personalidad. No hay. Similar, sí, pero igual no. Entonces, estos patrones de pensamientos, emociones, sentimientos, ideas, conductas, percepciones, todo esto es permanente, o sea, es constante, persiste en el tiempo. Y aparte de permanecer en el tiempo, y cuando hablo de tiempo no hablo de meses, sino hablo de años, aparte de eso, aparte del aspecto de tiempo, también se muestra en diferentes situaciones, no solamente en casa, no solamente en el trabajo, no solamente con los amigos, sino en múltiples campos de la vida de la persona, ya sea social, personal, laboral, académica, íntima, interpersonal. Bien, entonces, si es que existe este patrón recurrente de conductas, pensamientos, emociones, sentimientos y percepciones en múltiples campos y también es permanente durante el tiempo, durante los años, podríamos estar hablando de una estructura de personalidad. O sea, esa es la definición o es la idea que se puede entender por personalidad. Bien, pero cuando hablamos de una personalidad sana y de un trastorno de personalidad, eh, para poder entender si una personalidad es sana o se ha visto trastornada, es necesario tener en cuenta algo muy importante. Eh, el aspecto sociocultural, el aspecto de la cultura. Porque dependiendo en la cultura en donde tú estés, pues se va a determinar si es que tus conductas son desadaptativas. Bien, es un término clave, desadaptativas, para poder entender una estructura de personalidad trastornada. Bien, se dice que las personas que tienen una estructura de personalidad, entre comillas, sanas, y digo entre comillas sanas porque un trastorno de personalidad no se considera una enfermedad. Por eso digo entre comillas sanas, son aquellas personas que son flexibles y se logran adaptar a la situación, cumpliendo las exigencias del medio y todas aquellas acciones, pensamientos que ellos van a tener tienen la finalidad de poder satisfacer sus necesidades, apuntar por un bienestar propio y evidentemente no generar conflictos a otras personas. Por ejemplo, Juan es una persona que, en fin, está triste, ¿no? Y llora en su momento, pero luego se recupera y se logra adaptar a la situación porque sabe que, en fin, ¿no? Se logra adaptar.
Alberto es una persona muy alegre, le gusta hacer muchos chistes, pero reconoce que es una reunión, que está en una reunión con seriedad, es una persona que sabe, que logra adaptarse al momento y bueno, no hace chistes, no hace su broma de siempre porque reconoce que está en el trabajo y que es un lugar en donde debe cumplir un rol adecuado, determinado y se adapta a las exigencias del medio. Bien, sin embargo, cuando hablamos de personas que son inflexibles, no logran adaptarse al medio, las conductas, pensamientos que ellos tienen apuntan a un malestar, a un deterioro social, personal, funcional, quiere decir que, o mejor dicho, podríamos estar hablando de un posible trastorno de personalidad, siempre y cuando estas conductas sean permanentes y se muestren en diferentes contextos. Ya estaríamos hablando de un posible trastorno de personalidad.